Got on a boat on a hot sunny day to get out of this town. 'Cause the tarmac was melting and the people seemed to sway, stuck in the underground. To the island of black kites, the wishing tree. I wanna be with you on a slow boat to land out the misty sea. I wanna be with you. Cold at the harbor with recession behind. Now I'm feeling the love of you. So you better get to charge till I see you again. You'll know just what to do. If you're caught up in the gales on the jumbo sea, I wanna be with you. With the pilgrims, the mountain, the high trapeze, I wanna be with you. You're the landlord of social on BSD. I wanna be with you on an island with red kites and golden sea. I will be there with you. Oh. Hola chicos, bueno, en lo que van entrando vamos a empezar con la clase. Va a ser un repaso súper rápido, ya es el último tema, nada más quiero que, por ejemplo, si no alcanzaron a estudiar todo el bloque, se den una idea de qué es lo que suelen preguntar de este tema, que realmente no preguntan mucho. En algunos años se han habido como tres preguntas, realmente no es un tema, que abarque gran parte del temario. Entonces, no preguntan varias cosas y son muy puntuales las cosas que son importantes. Ya más adelante, pues hay cosas un poquito más complicadas, pero pues, eso no lo tienen que saber. Al menos una hora. Ok, ya saben que si tienen alguna pregunta, pueden levantar su manita ahí en el chat. Y bueno, entonces, las otras enfermedades ocasionadas por hongos vamos a tener el micetismo, la micotoxicosis y la hipersensibilidad. En primer lugar tenemos la hipersensibilidad, que ahorita, por lo que recuerdo, pues están un poquito familiarizados con inmuno, de las relaciones de antígeno-anticuerpo. Entonces, ya más o menos se dan una idea. En el tercer bloque de inmuno ven bien este tipo de enfermedades, por ejemplo, lo del rechazo a trasplantes, las
los tipos de inmunidad, todos los que existen, entonces, y por qué se dan. Y bueno, en este caso, nos vamos a enfocar en la hipersensibilidad tipo 3. Nada más como recordatorio, tenemos 4 tipos de hipersensibilidad: la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4. La 1 es mediada por anticuerpos IgE, la 2 por IgE-IgM, la 4 por linfocitos TCD4 y TCD8, que esta es la más agresiva, y la tipo 3 es la que se forma por antígenos y anticuerpos y se producen inmunoglobulinas M y inmunoglobulinas G, que esto es lo que le suelen preguntar en sus exámenes, que cuál es el tipo de antígeno, perdón, de anticuerpo que se genera por, no sé, una alergia a un penicilio, ¿no? Y bueno, entonces es justamente por eso que está aquí este tema y también lo ven en Inmuno, porque hay hongos que inducen a hipersensibilidad, que si no les ha quedado claro este término, recuerden, la hipersensibilidad son trastornos que surgen por respuestas inmunes exageradas, que como les he explicado en otras clases, que pues obviamente el polvo, por ejemplo, es un agente externo a nuestro cuerpo y pues sí es extraño, pero nuestro cuerpo no debería generar una respuesta inflamatoria exagerada, o más bien no debería mediar respuesta inflamatoria. Entonces, en este caso, pues ocurre con hongos. Los hongos que tenemos que desarrollan este tipo de inmunidad son, por ejemplo, el Aspergillus, la Alternaria, Penicillium y Cladosporium, perdón. El Aspergillus ya lo vimos en la clase pasada, en el repaso, que recuerden que es un hongo mucoral, que nos ocasiona el pulmón del granjero, neumonías, también hay aspergilosis cutánea, el aspergiloma, que es la pelota de hongos. Entonces, entre todo ese espectro de enfermedades, también nos puede ocasionar hipersensibilidad, ¿sale? Em, ¿Qué les pueden preguntar? Pues qué agentes nos ocasionan hipersensibilidad, que son estos. Recuerden que el penicillium, la penicilina, deriva de un hongo, entonces por eso es que mucha gente es alérgica a la penicilina, porque una sustancia que es capaz de generar inmunidad. No todas las personas son alérgicas a penicillium, hay algunas que sí tienen cierta tolerancia, así como con todo en la vida, con las nueces, con esas cosas que generan la alergia. Entonces, pues resultan inmunógenas cuando no deberían serlo. Y bueno, todas estas van a entrar por inhalación, entonces, en general, las manifestaciones de esas van a ser respiratorias. Ahora, ¿qué reacción vamos a tener a este tipo de interacción entre antígeno y anticuerpo? Pues básicamente una reacción vascular, que es cómo funciona el asma. Eso lo van a ver en Pharma, un poquito más extenso, pero a grandes rasgos, perdón, los vasos sanguíneos se van a contraer. Esto, al igual que el músculo liso, es la primera reacción que se tiene. Es por eso que se empiezan a poner rojita la nariz, por eso es que da comezón, que se libera histamina, se inflama. Eso ya es un poquito más tardío, pero sobre todo la secreción de moco, y estos síntomas irritativos, por ejemplo, que les pica la nariz, les arde la garganta por la liberación de histamina. Y lo más importante de esta interacción entre células, que recordarán también de inmuno, es el aumento de la permeabilidad vascular y la vasodilatación. Esto que ocasiona, y esto es un poquito más tardío, pero que ocasiona que las células se salgan de los vasos sanguíneos y vayan al sitio de inflamación, y pues obviamente contribuyen a dicha inflamación, pero también sustancias como, de nuevo, la histamina. Entonces, a esto no les van a preguntar con cuál es la fisiopatología de la reacción inmune, nada más es para que una embarradita ahí de inmuno y de farma, para que entiendan cómo funciona esto. Las manifestaciones en cuanto a la clínica, pues vamos a tener el asma bronquial. Esto es todo un tema, es una enfermedad de tipo obstructiva que me parece que ya perdón, restrictiva más bien. Tenemos 2 tipos de enfermedades, esto ya es extra, ¿saben? Tenemos 2 tipos
de estas enfermedades, la obstructiva y la restrictiva. La obstructiva es que no puedes sacar aire y se queda atrapado, es aire muerto, o sea, no tiene oxígeno que deberíamos sacar en forma de CO2. Y el asma recae en el tipo de restrictivo, en donde no puedes meter aire. Las vías inflamatorias están muy inflamadas y esto funciona, si recordarán, el bloque de Viro en bronquiolitis, que las vías respiratorias se inflaman, los bronquios y los bronquiolos se inflaman, la pared se hace más gruesa, se llena de moco, entonces es por eso que el asma se caracteriza por sibilancias. De hecho, cuando ven pacientes pediátricos, esto es la eterna discusión de los pediatras, de, ay, es asma, es bronquiolitis. Pues ya se distingue con estudios complementarios, pero ¿por qué se parecen tanto? Porque silban, ¿sale? No creo que les pregunten asma en este bloque, yo creo que va más enfocado a farma, pero aún así, por si acaso. También el asma, pues si conocen a alguien asmático, la disnea, que sienten que alguien les está apretando el pecho, la tos también. Entonces, pues creo que el asma es bastante, incluso en televisión, como bastante visibilizada. Entonces, pues creo que no hay tanto problema en identificarla. Y la rinitis alérgica, aquí por otra parte vamos a tener el cuadro en vías respiratorias altas. Si se dan cuenta, ahorita les hablé de bronquios, bronquioles, o sea, de vías bajas. En la rinitis alérgica, pues se va a centrar nuestro cuadro en vías respiratorias altas, ¿no? ¿De qué les hablo? Pues en la mucosa nasal. Entonces, pues básicamente vamos a tener edema de la mucosa nasal, o sea que se va a llenar de agua, se va a hinchar la nariz, por eso hay tanto escurrimiento nasal constantemente, por eso las personas cuando hay cambio de estación andan, que son alérgicas al polvo, incluso cuando hay primavera y empiezan a ver, por ejemplo, cosecha de trigo, de maíz, que recuerden que ahí es donde principalmente se concentran iba a decir órganos, estos hongos que los encontramos en cereales, trigo, maíz, semillas, arroz, no en todos, obviamente los que están contaminados, ¿sale? Entonces, cuando hay tiempo de cosecha, primavera, pues recuerden que son microscópicos, pues andan volando en el aire y pues le tocan a personas alérgicas lidiar con ellos. Y bueno, pues básicamente es rinitis alérgica, la secreción de moco abundante, que todo el tiempo están ahí con la rinorrea y alina. Pueden acompañarse de dificultad respiratoria y bueno, lo de la conjuntivitis alérgica, que si se dan cuenta muchas personas que son alérgicas a cualquier cosa, este, traen los ojos rojos cuando tienen algún episodio. Ahora, en cuanto al asma bronquial, pues el tratamiento, hay toda una guía de práctica clínica, guía de práctica clínica, una guía estadounidense para el tratamiento de asma, que ahorita se me fue el nombre, pero hay un montón de medicamentos que van a ver de nuevo en Pharma, los ABA, los LAMA, pero ahorita no nos centramos en esto, cuando nada más tienen que saber que el grupo de medicamentos son antiinflamatorios esteroideos y broncodilatadores. No les preguntan eso, nada más se dan una idea. La rinitis alérgica, pues los antihistamínicos, la loratadina, que es la gran salvación de estas personas que sufren alergias. Entonces, en resumen, de la hipersensibilidad, ¿qué les podrían preguntar? Agentes y cuál tipo de inmunidad es, que sería el tipo 3, y qué tipo de inmunoglobulinas se generan, es la M y la G. ¿Sale? De ahí en fuera, tal vez que aquí cuadros se relacionan, o sea, asma bronquial y rinitis alérgica, dudo que les describan la clínica, porque para eso hay muchas otras patologías en este bloque, pero bueno, por si acaso. Ahora, en cuanto, sí estoy grabando, ¿verdad? Bueno, perdón, por un momento pensé que no le había dado a grabar. Ahora, hay que distinguir bien los términos micotoxicosis y micetismo. La micotoxicosis es cuando ingieres alimentos que están contaminados con toxinas de origen fúngico. Puede ser que no te estés comiendo el hongo como tal, o sí, da igual. Lo que importa es que te comas la toxina. Ajá. Y bueno,
En el caso de, bueno, el siguiente tema, que es el micetismo, aquí es pues propiamente ingerir un hongo macroscópico, ¿no? Que son como que los que se imagina la gente cuando le hablas de un hongo. Pero bueno, en cuanto a las micotoxicosis, ¿cuáles son los hongos que nos producen toxinas? Aspergillus, Penicillium, Fusarium y Claviceps. Ahora, aquí hay un poquito más de dónde preguntar y de dónde les han preguntado en años pasados. Por ejemplo, del Aspergillus, me acuerdo que una vez les preguntaron, o fue en mi año creo, preguntaron cuál era la aflatoxina que es hepatotóxica o que causaba cáncer de hígado, que sería la B1. Pero bueno, vamos a hablar brevemente de esto. Tiene sus toxinas, se llaman aflatoxinas, entonces la intoxicación por toxinas de Aspergillus se llama aflatoxicosis, ¿sale? Como les decía, este hongo le gusta los cereales, el trigo, el maíz, el cacahuate, avena, cebada. Eso tampoco se lo suelen preguntar mucho, a lo mejor se los ponen pista en el caso clínico, pero no suelen preguntarles en dónde se encuentran, porque si se dan cuenta, pues, se repiten algunas, ¿no? En especial el trigo. Y si les preguntan, pueden preguntarles cuál es el nombre de las toxinas de Aspergillus que se llaman aflatoxinas, que hay B1, B2, G1 y G2, pero la única que nos importa, y dudo que alguien sea tan desgraciado como para preguntarles la B2, que son tan difícil de aprender, pero pues no hay gran, no es muy relevante. Entonces, la relevante, la aflatoxina de Aspergillus relevante es la B1. ¿Por qué? Porque esta nos puede ocasionar cáncer de hígado, ¿sale? Es hepatotóxica. Entonces, resumen de este cuadrito. Aspergillus, aflatoxinas, B1, cáncer de hígado, ¿sale? La siguiente es el penicilio. Esta tiene dos, tiene una viridotoxina y rubratoxinas. Entonces, la viritoxina está en el grano, trigo, centeno, bla, 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 que ocasiona la viritoxina enteritis, o sea, una inflamación del sistema gastrointestinal que puede ocasionar diarrea, dolor abdominal o incluso puro dolor abdominal sin diarrea, vómito, así que esta no es tan grave. Sí les podrían llegar a preguntar qué ocasiona la viridotoxina, no se los han preguntado hasta ahora, pero bueno, se ocasiona algo en específico. Mientras que las rubratoxinas, mm, estas las preguntaron el año pasado. Las rubratoxinas se encuentran en granos y esta nos va a ocasionar hemorragia hepática y renal. Aquí nos puede inducir a una falla renal aguda. Entonces, esta sí hay que tenerle mucho cuidado y pues ya al momento de ustedes sean unos grandes doctores, o incluso cuando sean internitos, que preguntarle al paciente si es granjero, si convive con personas que trabajan en el campo, bla, bla, bla. Pero bueno, entonces, resumen, penicillium tiene dos, viridotoxina, ocasiona enteritis, diarrea, popó. Y las rubratoxinas, esta nos ocasiona falla hepática y renal. Bueno, en específico, hemorragia que nos puede llevar a falla. No es lo mismo, ya. Falla, pues es básicamente que no te sirvan los riñones o que disminuya su función. La tasa de filtrado glomerular. Em, pero bueno, ustedes saben más de fisio ahorita que yo. Y el siguiente es Fusarium. Tenemos a la fusarina T2 y perdónenme, tampoco soy muy buena pronunciando los nombres, el deoxivalenol. Ya salió bien. Don o vomitoxina. Esta me encanta porque pues, ahí te dice el nombre. La fusarina T2 nos ocasiona un síndrome llamado aleucemia tóxica alimentaria, que es un tipo de leucemia en el que vamos a tener disminución de las células de línea blanca, de leucocitos. El paciente va a entrar a inmunosupresión y pues puede llegar a la muerte. Esta hasta ahorita no la han preguntado. De hecho, a veces se me olvida por qué existe, porque no la han preguntado hasta ahora, pero puede llegar a pasar. El de oxivalenol, en general me han preguntado fusarium en los últimos años.
O vomitoxina, pues ahí les dice que ocurre, ¿no? Induce a anorexia porque el paciente tiene náuseas constantes y pues obviamente la náusea puede llegar al vómito. Esta, no la dejen en el olvido, podrían preguntarla, pero en micro nunca se pasa, entonces ahí está. La clavíceps, otra vez, clavíceps purpúrea, estas sí se las han llegado a preguntar. Tiene una sola toxina, es la ergotoxina. Esta nos puede ocasionar dos cuadros. La gangrena, esta ocurre porque hace que los vasos sanguíneos hagan vasoconstricción, o sea, que se hagan más estrechos, llega menos el flujo de sangre a los tejidos y sin sangre, pues, ¿qué pasa? No hay oxígeno, los tejidos se mueren y pues hay gangrena, hay necrosis. Y el ergotismo cerebral, pues básicamente la toxina llega al sistema nervioso central, induce a convulsiones, vértigos, sinestesias, que es sensación de quemadura y delirio. Eso de sinestesias fue muy de mi parte, pero sensación de quemadura, quédense con eso. Y empiezan a delirar. Entonces, la de clavíceps purpúrea se llama ergotoxina, ¿sale? Y ya por último, el micetismo. Bueno, antes de pasar aquí, entonces hagamos un recuento. ¿Qué son las micotoxicosis? Es la ingestión de toxinas producidas por hongos. Te puedes comer o no el hongo, no importa, lo que importa es que te comas la toxina. ¿Qué órganos, otra vez no sé por qué me con órganos, qué hongos te pueden ocasionar micotoxicosis, o sea que son hongos productores de toxinas? Claviceps purpúrea, Fusarium, Penicillium y Aspergillus. Voy a no disléxica de lo normal, por favor, perdónenme. Ahora, tenemos por último al micetismo. Aquí nos vamos a intoxicar por comer hongos macroscópicos que son venenosos. Hay hongos pues que son comestibles, ustedes conocen los famosos champiñones, entonces pues hay varios que se pueden comer, estos no. Si recuerdan, había toda una filogenia de los hongos. Estos están en el género Blasidiomycota. Y bueno, ¿qué nos van a ocasionar estos hongos? Si le va bien al paciente, y que es lo más frecuente, son síntomas gastrointestinales, diarrea, vómito, pueden llegar a tener alucinaciones, que es de hecho pues, lo que buscan muchas personas al consumir de forma intencionada estos hongos, y otros pueden ocasionar insuficiencia renal o hepática. La falla renal o hepática puede llegar a ser fulminante y el paciente se muere en cuestión de horas. Ok, aquí vamos a tener varios. Tenemos a la Amanita phalloides. ¿Y cómo se llama la enfermedad por comer Amanita phalloides? Misetismo falodiano. No hay gran ciencia. Vamos a tener amanotoxinas. Estas se van a absorber en el tracto digestivo, van a inhibir la RNA polimerasa y pues esto va a inducir a muerte celular. Entonces vamos a tener muerte celular a nivel intestinal. Y pues esto nos va a inducir a una inflamación del intestino, a diarrea, entonces no es difícil de intuir lo que pasa. Vamos a tener dos fases, la fase coleriforme y la fase de daño hepático. En la fase coleriforme va a empezar el paciente con, como les digo, con esta necrosis del intestino. Bueno, más bien, no necrosis, fase inflamatoria del intestino. Vamos a tener diarrea, vómitos. La diarrea tiene la particularidad que se parece a la de cólera, que recordarán que era lo de la diarrea en agua de arroz. Pacientes con cólicos, obviamente el dolor abdominal suele ser por lo que acuden a consulta, dolor de cabeza. Y bueno, el tratamiento en la fase coleriforme, si lo agarran en esta fase, todavía pueden salvarle el hígado. Aquí el tratamiento sería lavado gástrico, iniciar hemodiálisis, o sea, empieza potente, pero todavía le pueden salvar el hígado. Mantenerlo bien hidratado y darle carbón activado. Van a ver algo muy bonito que a mí me encanta, en especial, bueno, no sé si alguna vez lo dije en clase, pero quiero ser pediatra. Y hay un montón de toxíndromes, que el anticolinérgico, el colinérgico, bla, 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 bla. Entonces, ahí ves por qué se dan las sustancias que se dan cuando te envenenas. Pero bueno, ahorita
Tal vez algún día les dé alguna clasecilla. Antes les daba, cuando daba el curso en vivo, les daba como temitas extras, como que les servirían en la carrera. Espero poder volver a hacerlo. Pero bueno, en fin, se les encargo un activado. En la fase de daño hepático, los pacientes van a iniciar con hemorragia de tubo digestivo, o sea, si recuerdan, les dije cuando vimos Bacter que se dividen en alto y bajo y que en el alto, que suele ser hemorragia de tubo digestivo alto, pueden tener vómito con sangre, vómito negro, o pueden hacer melena, que son coágulos de sangre, ictericia, se ponen amarillos, empiezan a tener hematuria, que es sangre en la orina, o de plano anuria. Y bueno, aquí el único tratamiento es trasplante de hígado. Entonces vean lo grave que puede llegar a ser comerse un honguito sin saber qué hongos están comiendo. Y obviamente aquí el interrogatorio para saber qué tiene el paciente lo es todo, porque pues a lo mejor puedes inhalar un penicillium por accidente porque no te diste cuenta, porque estabas manipulando tu materia de trabajo, pero pues muy difícil que te comas un hongo macroscópico por accidente, ¿no? O sea, que no te des cuenta. Aquí pues sí o sí tienen que sacarle ese dato al paciente. Ahora, la manita muscaria, como el usuario del Instagram, la manita muscaria, que es el honguito que todo el mundo se imagina cuando piensa en un hongo, el de Mario Bros, luego también así lo referencia. Y bueno, entonces la manita muscaria, su toxina se llama muscarina. Y bueno, aquí la muscarina hace un efecto muy interesante porque va a tener un efecto parecido a la acetilcolina y en específico a sus acciones estimuladoras. Entonces, vamos a tener pacientes con somnolencia, mareos, alucinaciones, delirios, calambres, van a tener como sensación de embriaguez, espasmos. Como pueden ver, estos realmente son síntomas, sobre todo sensoriales. Aquí afortunadamente no tenemos un daño a órganos que puedan hacer falla aguda como riñón o hígado. Es un hongo meramente neurotóxico. Obviamente podría inducir al paciente a un coma. Hay algo que se llama síndrome hipnótico sedante, que pues básicamente te quedas dormido por alguna sustancia y el tratamiento es dormir. Em, y esperar a que despiertes. Le puede pasar eso al paciente, pero pues también esos síntomas no creo que sean muy agradables para nadie, ¿no? El tratamiento es con lavado gástrico y el síndrome colinérgico, su antídoto es la atropina. Es lo que le decía, hay toda una tabla de toxicología. Está muy bonita. Para decirles de ese tema. Ahora, el misetismo por coprina, pero aquí el dato interesante es que la coprina no es tóxica si no se consume junto con alcohol. Y pues estos hongos suelen consumirse con bebidas alcohólicas, pues porque lo que está buscando la gente es como de, sí, es que yo escuché que los hongos pueden ocasionar alucinaciones y te puedes dar viajes. Em, pues eso es lo que hace frecuentemente. Entonces, pues generalmente estos tipos de hongos se consumen con alcohol. Aquí la coprina, vamos a tener que su toxina es el ácido helvético. La característica de este hongo es que sabe rico, sabe dulcecita. Y bueno, en cuanto a la clínica, pues vamos a tener palpitaciones, dolor torácico, náusea, vómito, debilidad, confusión mental. Pues vaya, o sea, de nuevo es meramente neurológico, sobre todo, tal vez pues las palpitaciones es lo que hacen entrar al paciente en ansiedad, puede confundirse con una crisis de ansiedad y el único tratamiento es con lavado gástrico, pero realmente aquí tampoco tenemos un peligro inminente de muerte, ¿ok? Ahora, la giromitra también se consume, es por consumirla con alcohol. Si no se consume con alcohol, no ocasiona ningún tipo de toxicidad. Vamos a tener, esta que parece una pasita. Tiene una toxina hemolítica, o sea, que va a destruir a los eritrocitos, que es la monometil hidracina. Inicialmente tenemos
como malestar en general, síntomas bastante dispersos como náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal. Se pueden llegar a poner hipotensos los pacientes, se deshidratan, tienen calambres. Aquí lo peligroso con la jiromita es el daño hepatorrenal. Pueden ocasionar falla renal o hepática, ya sea crónica o aguda. Aguda me refiero a que ese paciente ya tiene una urgencia, por ejemplo, de que ya en ese momento le inicien una diálisis, em, o que ya necesite tratamiento con medicamentos para el resto de su vida. Entonces, hay que tener cuidado con la jiromita. ¿Qué nos habla de este daño a hígado y riñones? Pues la ictericia, la hemoglobinuria, que no hagan pipí, somnolencia, alucinaciones, muerte, convulsiones. Les explicaría por qué les da hemoglobinuria, pero pues es todo un proceso fisiopatológico muy largo. Pero básicamente estamos diciendo que es hemolítica y pues ¿dónde está la hemoglobina? Pues en la sangre, ¿no? Hemoglobinuria, uria, pues nos habla de niveles bajos de, ¿no? Entonces, pues va por ahí, pero es un poquito más extenso, tiene que ver con el metabolismo de los eritrocitos, bla, bla, bla. El tratamiento es con benzodiazepinas. Aquí los síntomas neurológicos ya son un poquito a largo plazo. Como les decía, pacientes que ya requieren diálisis o diuréticos, porque todavía no ven, sí, ¿no? Ya vieron antihipertensivos, ¿no? Y ahí vienen los diuréticos. Pues básicamente son pacientes que ya no está filtrando bien el riñón, también eso es el beneficio, ya no está filtrando adecuadamente el riñón, la tasa de filtrado glomerular ya está por los suelos, mientras no tengan anuria, o sea, si tienen un paciente que tiene anuria y una tasa de filtrado glomerular súper, súper baja, hay una escala, no sé si no me acuerdo si eso lo ven en fisio, que es la escala de la Cádigo, si ya está en fracaso renal absoluto, que ya necesita trasplante renal o hemodiálisis, pues obviamente si le das un diurético ya no va a hacer pipí aunque lo pongas de cabeza. Entonces aquí solamente es para pacientes que sí ya le disminuyó la función renal, pero todavía orinan, pero ya no orinan mucho y a lo mejor ves que ese paciente está súper hinchado, que lo tocas y está como, pues sí, como si lo hubieran inflado de agua. Pues es porque ya su riñón no está filtrando o está filtrando muy lento, entonces le echamos una ayudadita con diuréticos. Básicamente así funcionan los diuréticos, sí, la filtración del riñón. Ahora, el misetismo cerebral, que pues esto es lo que tanto busca la gente que consume hongos por fines de recreación. Tenemos la Psilobe mexicana, el Psilobe aztecorum y el Psilobe zapotecorum, que bueno, como sabrán, estos se suelen encontrar en estados como Oaxaca, ya saben que van los whitexicans que casi no nos gentrifican y que van a este tipo de lugares a buscar pues recreación, que ay, es que aquí me dijeron que tengo mi despertar espiritual, bla, bla, bla. Aquí pues realmente no hay un daño a órgano. La gente tiene lo que quiere si se está comiendo el hongo correcto, porque por ejemplo, les puede dar, alguien les puede vender, no sé, una, una amanita muscaria, una coprina y se lo comen muy a gusto y pues sí, van a tener manifestaciones neurológicas, pero no son las que están buscando. Lo que están buscando es esto, los cambios de percepción, las sinestesias, cambios de entendimiento, que los cambios de percepción son alucinaciones, que sientan que están en otro lado, lo famoso, ¿no? Que se ve como en series, o bueno, qué series veo, ¿no? Pero este, esto de que ven caleidoscopios, así, en su super viaje, colores super vívidos o colores que nunca han visto, estas cosas, o que levitan, bueno, no levitan por eso, o sea, ascienden como si levitaran. Y las sinestesias es adjudicarle otra sensación a cierto sentido, por ejemplo, decir, ahí está ese sonido, esa canción sabe rico o algo así. Ujú, o sea, no concuerda, ¿no?
la descripción del sentido del que hablamos con la experiencia que te describe el paciente. Y cambios del entendimiento, desintegran ideas, no tienen raciocinio, por eso es un poquito peligroso. O sea, si van a hacer esto, conocen a alguien que lo haga, pues, tal vez y no necesita ir a un hospital, pero sí necesitan como supervisión pues, para que esa persona no vaya a decir, ah, sí, soy un ave y puedo volar. Eso habla de la desintegración de ideas, ¿no? Porque ustedes saben que son personas, son humanos y no tienen alas, no pueden volar. Y esas personas pues desintegran esas ideas, ¿no? Y pues, claramente pueden llegar a matarse en medio de su viaje. Sensación de omnipotencia, que sienten que no pueden morir, pérdida del sentido del tiempo, que es lo que les he dicho en otras veces, que si ahorita yo les pregunto a qué hora son, me van a decir las 6, las 7, tal vez 7:30, 8, pero no me van a decir 3 de la tarde, ¿no? Hasta el solezazo, 2 de la tarde. Y bueno, ¿qué tienen estos? Pues su toxina, que más bien sería un psicoactivo, es la psilocibina y la psilocina. Sí. Y otra característica de estos es que no causan adicción. Entonces, pues, en teoría es un psicoestimulante seguro, siempre y cuando esté como bajo supervisión. De hecho, pues está permitido usarlo como recreación. Ciertas culturas lo tienen permitido usar para rituales, pero bueno, entonces, resumen del micetismo, es comerte un hongo completo que te va a inducir intoxicación. Aquí sí te tienes que comer todo el hongo, ¿sale? Em, Tenemos a la amanita faloides que tiene amanotoxinas, ¿sale? Tiene dos fases, la coleriforme, la de daño hepático. Básicamente, lo más importante de las amanotoxinas es que son hepatotóxicas, ¿sale? Amanotoxina, hepatotóxica. La amanita muscaria es que la muscarina imita las acciones de la acetilcolina, es neurotóxica. Entonces, para que vayan aterrizando un poquito más de este tema, ¿qué les pueden preguntar de cada cosa? A qué órganos atacan? Amanita faloides es hepatotóxica, amanita muscaria es neurotóxica. El misetismo por coprina, la toxina, perdón, y también el nombre de la toxina. Entonces regresemos. Amanita faloides, amanotoxinas, hepatotóxica. Amanita muscaria, muscarina, neurotóxica. La coprina, toxina, ácido helvético. Y pues aquí básicamente es neurotoxicidad y ya. Y la giromita es su toxina es la monometilhidracina, no se las han preguntado hasta ahora, así que, bueno, sí traten de aprendérsela, pero no se las han preguntado. Pero bueno, la giromita es hemolítica, es hepatotóxica y también ocasiona toxicidad renal, ¿sale? Y por último, el misetismo cerebral. Aquí puede que les pregunten los nombres de los hongos. Se los preguntaron alguna vez la psilobe mexicana, pero creo que no hay tanto problema como a lo mejor si lo ves, te acuerdas. Digo, porque ya estamos a un día y por si esto no lo saben, a lo mejor sí se acuerdan. Y que son psicoactivos, que es la psilobina y la psilocina. Pues básicamente estos efectos que todo el mundo que consume estos hongos, pues buscan, ¿no? Que son como estas experiencias sensoriales. Y bueno, chicos, eso sería todo en el repaso del día de hoy. Voy a dejar bueno, todavía no. ¿Tienen alguna pregunta o de otro tema que quieran que les responda ahorita, que en estos días que hayan estado estudiando digan, no entendí esto o me confundí en tal? Hablen ahora o callen para siempre porque mañana es su examen. ¿Todo bien? ¿Van a sacar 10? Ese silencio me preocupa. Tienen que decir, sí, se van a sacar 10. Pero bueno, entonces, eso sería todo, ¿sale?
espero que mañana les vaya muy bien en el DEPA. ¿Qué consejos les puedo dar para eso? Pues lo que les digo, cada bloque, lean bien, a lo mejor el primer renglón o las primeras tres palabras del caso clínico ya les están gritando la respuesta, pero nunca está de más leer de todo el caso, ¿sale? Aquí en Mico, en general en micro, sí es mucho de que en los primeros renglones ya te está dando la respuesta, pero, pero en otros no, y se parece esto a tal y tal. Entonces, por favor, lean bien. Por ejemplo, en Viro recordarán que se parecían mucho entre unas y otras, en especial las de respiratorio. Entonces, no se hagan la costumbre de solo leerlo primero. Yo a veces cometo ese error y termino dándome contra la pared. eh, Lean bien, busquen, ¿qué tienen que buscar en Mico? Factores de riesgo, que si es florista, que si es campesino, que si es un niño, entonces, que si es diabético con la mucormicosis, a veces se les olvida, que si tiene VIH con la criptococosis, entonces a lo mejor hay varios agentes que te ocasionan neumonía, hay varios que atacan al cerebro, pero resulta que el paciente tiene VIH, ¿no? Entonces ahí ya cambia la cosa, o que visitó Arizona, ¿no? Entonces, busquen bien esos datos, no los ignoren. La clínica sí es importante, pero pues, no somos Doctor House, ¿no? No somos Dios para simplemente ver la clínica y decir, ay, sí, es un cáncer de no sé qué. Necesitamos varios datos. Para eso existe el interrogatorio. ¿Qué más con Mico? Pues si ya terminaron de estudiar y ya dicen, ¿y ahora qué hago con mi vida en estas horas antes del DEPA? Pues yo les recomendaría que em, vean imágenes, les llegan a poner una que otra. Las más características, ¿eh? O sea, ¿se acuerdan de enterocitosomia neusy? Por ejemplo, esa imagen dudo que se las pongan, pero les pueden poner una desporotricosis, por ejemplo, que es bastante característica. Y bueno, entonces con eso me despido de ustedes para el bloque de micología. Espero que les haya gustado. No puede estar en clases sincrónicas, pero ya vamos a estar. Espero verlos en parasitología, como dice aquí. Y bueno, ahora sí voy a dejar de compartir, espérenme, ya para que se vayan a ser libres y estudiar. Ah, se oscureció mi pantalla, no prendió la luz. Entonces, pues por lo que vi en sus predepas, si no hicieron trampa, todos saben mucho, no se confunden en cosas porque yo, o sea, si les fue bien en mi predepa, les va a ir bien en el depa. Yo suelo echarle mucha salsa a mis tacos en los predepas. Entonces, espero que les vaya muy bien. Yo estoy muy orgullosa de todos, a pesar de que ha sido como a distancia este aprendizaje. Yo veo que van creciendo y a veces me preguntan cosas, a veces me preguntaban más cosas y ahora me preguntan otras que ya van como un poquito cada vez más centradas. Cada vez se va viendo más oscuro y más terrorífico esto. Y entonces, pues muchas gracias por su confianza en este bloque, chicos. Cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, aunque sea de otra materia o que no sea de la... Ahora sí ya perdí toda la luz que tenía, mejor ya apago esto. Cualquier duda que tengan, aunque no sea de la carrera, si necesitan hablar con alguien, em, siempre estoy en disposición de ayudarlos mientras estén mis posibilidades. Y bueno, en parasitología, nada más breve comercial, pues ya van a ser las clases sincrónicas. Algunos de ustedes me preguntan si van a seguir las grabaciones. Sí, las clases suelen ser sábados y domingos a las 5. Podemos mover el horario, lo hemos llegado a mover una otra vez. Si si les choca con otros cursos, también lo movemos, pero de todas formas las clases se graban, ese mismo día se suben y pues ya las ven. ¿Qué más? Pues nada, espero verlos en el bloque de parasitología y si no, con gusto, espero dejarles algo bueno, algo bonito y mucho éxito mañana. Por el amor de Dios, lea. Y eso sería todo, chicos. Nos vemos. Bye.